Muy buenos días, mi nombre es David Mojica Ospino, soy de la ciudad de Valledupar, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Electrónica. El día de hoy voy a explicar la tarea o la actividad número 1 de la tarea de cinemática de la asignatura de física. En el ejercicio 1, simulador en línea, nos explica qué es el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo es aquel que un objeto se desplaza siguiendo una trayectoria recta. Imaginémonos ahorita una pelota que es lanzada en una línea recta. Eso es un ejemplo de movimiento rectilíneo, lo cual tiene sus diferentes tipos: movimiento rectilíneo U y movimiento RUA. ¿Qué es lo importante de este movimiento rectilíneo? Que nos enseña a ver la trayectoria, la velocidad y la aceleración, con lo que vamos a ver a continuación. Aquí le tenemos el primer punto: configuración de los valores iniciales. Dice el siguiente enunciado: ajuste con los deslizadores los valores de la posición inicial, velocidad inicial y aceleración según los datos indicados a continuación. Posición inicial va a ser 0.0, la velocidad va a ser 0 y su velocidad inicial, como mi cédula termina en 9, será 9.4. Y la aceleración comenzamos en 0.0 y hacemos otro ejercicio con otra variando la aceleración. Como ya tenemos nuestros valores, vamos al simulador. Entramos al simulador. Estamos esperando que cargue. Bueno, estamos en el simulador, entonces vamos a interactuar con él para colocar los valores iniciales que teníamos en nuestra actividad. Nos piden el valor de la velocidad sea 9.4 porque mi cédula termina en 9, entonces ponemos 0.4 y la aceleración tiene que estar en 0. Ajustar el suelo en los valores como aparecen ahí, x igual 0, entonces vamos a hacer la activación de nuestro simulador. Activamos y vemos el movimiento rectilíneo de la moto. Nos arroja unos valores en constante a la velocidad de 9.4. Cuando ya tenemos los valores, él nos dice exportar datos. Nosotros exportamos datos y eso nos da un enlace a Excel, de lo cual vamos a entrar aquí a Excel para verificar su movimiento. Como ya tenemos los valores aquí, en la siguiente actividad nos explican unas gráficas de enfrentar S versus T, S versus T, para ver el movimiento característico de ellos, como podemos ver aquí en esta actividad. Para ver cómo es su comportamiento, aquí tomamos los valores para ver el comportamiento. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para que ustedes puedan comprender lo que se quiere explicar en este espacio para colocar nuestras gráficas. S versus T, velocidad versus tiempo, el tiempo versus aceleración versus tiempo, en la aceleración de 0.0. Vamos aquí a hacer, colocamos primero los números como tienen coma, vamos a reemplazarlos por puntos. Buscamos en reemplazar, ponemos aquí coma, punto, y damos reemplazar a todo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a enfrentar las gráficas. Nos piden primero S, tiempo. Vamos a insertar. Buscamos los gráficos, el primero, y vemos cómo nos da la gráfica. ¿Qué nos pide también ahora? Buscar los valores en una línea de tendencia.
seleccionamos como la línea recta, es una línea de tendencia recta. Vamos a buscar ahora la fórmula. Le damos más opciones. Disculpe un momentito, déjame bajar aquí. Le damos en la fórmula, más la fórmula, presentar ecuaciones del gráfico. Le damos subrayar, le damos seleccionar y nos presenta la ecuación en la fórmula. Bueno, aquí como nos explica en la siguiente gráfica, aquí estamos buscando encontrar a S versus T, B versus T y A versus T. Como podemos ver en la primera gráfica, como S es una línea recta y su tiempo va en aumento, podemos ver que la línea de tendencia es recta. En el tiempo de que velocidad versus T, vemos que la velocidad es constante, 9.4, no varía. Y el tiempo, cuando es 0, comenzamos con 9.4, 1, lo mismo 9.4, su línea de tendencia es recta, 9.4. Y cuando la aceleración es 0, siempre nos va a la misma línea porque tenemos una aceleración 0 constantemente. Aquí vemos, entonces vamos a responder las siguientes preguntas que nos dicen aquí en nuestra actividad. Dice, interpretación de resultados, análisis de la gráfica 1. La gráfica nos mostró en el movimiento uniforme que se evidencia que porque la velocidad se mantiene en 9.4 durante todo el recorrido, no hay variación, 9.4. La posición S aumenta de manera lineal con respecto al tiempo, que va subiendo una línea de tendencia. Esto indica que el objeto se desplaza a una distancia constante en cada unidad de tiempo. La aceleración, como es 0, como ya habíamos dicho, no cambia a lo largo del tiempo. Es un objeto con velocidad constante que no experimenta aceleración. Esta gráfica nos presenta un movimiento de un objeto que se desplaza de velocidad constante en 9.4. Este tipo de movimiento se denomina movimiento rectilíneo uniforme porque es constante en la ausencia de cambios de velocidad, que no hay fuerza neta actuando sobre el objeto porque se mueve una línea recta con una rapidez constante. Ahora analizaremos la gráfica número 2. Continuamos analizando para el ejercicio 2 el cambio de aceleración. En esta gráfica pusimos 1.1 m sobre s al cuadrado. La aceleración la variamos para ver qué cambio hace en el movimiento rectilíneo. Entonces, como podemos ver, descargamos la información en Excel y vemos la siguiente gráfica. Aquí, como podemos ver, aquí hay un leve cambio en la variación de la aceleración, lo cual que hace cambiar la velocidad y los metros que esos son los metros lo que se va a analizar. Como vemos aquí, esta gráfica nos arroja la primera, pero no es una línea recta. ¿Qué vamos a hacer? Le damos aquí en las opciones, en línea de tendencia. Como vemos, no es recta, no es rectilínea. ¿Qué hacemos? Vamos aquí, entramos, más opciones y ponemos polinomio. Que sea un orden 2. ¿Qué hacemos? Quitamos aquí la línea de tendencia. Quitamos las opciones. Sea polinómica y ahí vemos la característica de la línea. Que también nos piden que busquemos también la ecuación. Aquí nos da la ecuación. Como puede ver, la velocidad y el tiempo tienen sus ecuaciones. Aquí son dadas. Que la podemos desarrollar cambiando el valor de x, que es el valor del tiempo. Aquí lo podemos hacer para que ustedes vean. Entonces sería por p a la 2. También sería aquí p. En esta misma hacemos también el mismo ejercicio. Con p.
Y siempre vemos que la velocidad, la aceleración es constante porque es 1.1. Ahora analizaremos la gráfica. ¿Cómo la analizaremos? En el siguiente resultado, la gráfica 2. Ahí tomamos los valores y pasaremos a analizar la gráfica 2. En la gráfica 2, como todos podemos ver, tuvimos la aceleración, una variedad de 1.1 segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantenía constante, la gráfica de posición línea es de posición línea recta, lo cual que si la velocidad aumenta, la gráfica de posición es una curva. ¿Cómo puede diferenciarse ese movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Principalmente se diferencia entre cuando se observa en la gráfica la posición S versus tiempo o y velocidad. ¿Por qué? Porque aquella es una línea recta. Esta pues es una curva porque aumentó su aceleración. ¿Cómo lo pudimos ver? Que en la línea recta horizontal la velocidad se mantiene constante a largo tiempo. Cuando en la pendiente de la curva aumenta o disminuye constantemente, lo que indica que la velocidad está cambiando a una tasa constante de aceleración. Esa es la diferencia que hay entre los dos gráficos. ¿Qué más pudimos observar? Sobre el movimiento de aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Como lo veníamos diciendo, significa que la velocidad del objeto no va a variar, no está cambiando porque es la velocidad constante, 0, 0. Pero cuando hay una variedad, esa velocidad cambia. En otras palabras, ya no es nula. El movimiento deja de ser constante, y se convierte en un movimiento uniforme constantemente, que es lo que se realizó en el ejercicio. Que es lo que representa el área abajo de la curva de la gráfica de la velocidad versus el tiempo en cada paso. El área abajo de la velocidad versus tiempo representa el desplazamiento del objeto. Es ser un rectángulo, al área es simplemente el reproducto de la base del tiempo por la altura de la velocidad constante, lo que directamente nos da el desplazamiento en el área baja, que esto es lo que verificamos en el ejercicio. Cuando siempre hay una variedad en la aceleración, siempre va a haber una variedad en la recta, en la curva. Esto es el desplazamiento total durante el intervalo del tiempo considerado, que cada vez que aumenta va a haber un cambio constante. Ya la aceleración no va a ser cero, nula, sino va a haber un cambio constantemente. Aquí vemos también en las fórmulas que nos dieron, hicimos el ejercicio tomando los valores de T25 y T35, hicimos la gráfica y nos va variando la velocidad con el tiempo. Como podemos ver, la primera gráfica que lo vimos aquí, 16 reemplazamos los valores y es lo que nos da la ecuación. También lo hicimos en la parte de uniforme. Siempre va a ser 9.4 porque siempre va a estar constante la velocidad, siempre. Y qué importante es esta actividad o este conocimiento del movimiento rectilíneo. Es para estudiar todo cuerpo, la velocidad que él nos muestra. Si hay con nuestra vida cotidiana, si llegamos como en la moto, si vamos en una velocidad constante y vemos que en un momento varía, siempre va a haber una variación en nuestra línea recta o agregamos otro movimiento que no es el constante que llegamos. O sea, analizamos tantas cosas que esto nos sirve para nuestra vida cotidiana. Y muchas gracias por acompañarme en esta breve explicación de este tema. Bendiciones para todos y que Dios nos continúe ayudando. Hasta luego.